Entonces nos corresponde entrar a explicar las diversas clases de Estado según Maquiavelo. Entonces inicialmente vamos nosotros a hablar sobre los principados. Entonces, ¿qué nos dice el señor Maquiavelo al respecto? Maquiavelo nos dice que los principados se pueden dividir en dos clases fundamentales. Por un lado están los principados hereditarios y por otro están los principados nuevos. Entonces, los principados hereditarios son aquellos que se transmiten a través de una ley de sucesión o de una herencia. Es decir, es aquella monarquía, aquel principado que se va transmitiendo de generación en generación por derecho de sangre, por linaje exclusivo y exclusivamente por el simple hecho de ser el hijo de un monarca. Es decir, el monarca transmite su trono, transmite su reino a través de sus hijos, a través de sus herederos. Esos son los principados hereditarios. Y los principados nuevos son aquellos que se adquieren a través de la capacidad del príncipe, a través de la conquista. En los principados nuevos, cuando el príncipe llega al poder, pues anteriormente él no era príncipe, sino que se hace con el control de un estado gracias a su capacidad, a sus aptitudes. Entonces ahí estaríamos hablando de un principado nuevo, donde el príncipe antes no lo era, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta las dos clases de estado, los hereditarios y los nuevos. Los principados hereditarios también tienen una subdivisión y es la siguiente. Se dividen en los principados hereditarios cuando el príncipe gobierna sin intermediarios y cuando el príncipe gobierna a través de intermediarios. ¿Cuáles son los primeros? Cuando hablamos que el príncipe gobierna sin intermediarios, significa que estamos en presencia de una monarquía donde el rey es absoluto y trata a sus súbditos como si fueran sus vasallos, incluyendo a sus ministros. Es decir, que el rey es absoluto, el rey es un monarca despótico, que es el dueño absolutamente de todo lo que está en su reino, incluyendo sus súbditos. ¿Ok? Y cuando hablamos de aquellos principados que se gobiernan por intermediarios, es cuando el rey o el monarca gobierna a través de sus nobles o a través de la clase aristocrática. Entonces, aquí estamos en presencia de un monarca que delega parte de su poder en los nobles. Pero, como tal, el monarca no tiene posibilidad de limitar o de quitarle ciertos privilegios a esa nobleza, porque ese poder que tienen los nobles en esta clase de principado pues es originario, es decir, que el monarca no puede ir en contra de esos privilegios. Entonces, Maquiavelo como tal, para darnos un ejemplo sobre estas dos clases de principados hereditarios, los que son sin intermediarios y los que son con intermediarios, pues cuando nos dice que la mejor forma de ejemplificar el principado sin intermediarios, él nos pone el ejemplo del Imperio Otomano. Él nos pone el ejemplo del reinado del Gran Turco, porque el sultán en el Imperio Otomano es dueño absolutamente de todo. Es dueño de todo lo que hay en su reino y sus súbditos son sus siervos, son sus esclavos. Aquí se presenta pues esa clara relación despótica entre amo y esclavo que Aristóteles nos explicó en su momento. Y por su parte, aquel gobierno o aquel estado donde se gobierna a través de intermediarios, Maquiavelo nos pone el ejemplo de la monarquía francesa, donde está el rey, que evidentemente tiene un poder preeminente, tiene un poder que está por encima de los demás nobles, pues el rey no puede atentar contra ciertos privilegios, el rey no puede expropiar y no puede quitar ciertas riquezas y ciertos territorios que le han pertenecido a la clase aristocrática durante muchísimos siglos.
Es decir, que en este tipo de gobiernos los nobles tienen autoridad sobre determinadas zonas, porciones de tierra o pequeños estados donde el monarca no puede inmiscuirse y el monarca no puede despojarlos de estos territorios y de estas riquezas. Es decir, que se respeta un poder originario a los nobles o a la clase aristocrática. Entonces ahí encontramos las dos clases de estados hereditarios. Eso por un lado. Bueno, entonces otra clasificación que nos dice Maquiavelo de las clases de principados son los nuevos, principados nuevos. Entonces, dentro de estos principados nuevos existe otra clasificación también. Y es que Maquiavelo viene a distinguir 4 clases de principados nuevos. Aquellos principados que son adquiridos por virtud, los principados que son adquiridos por fortuna, los adquiridos por maldad y los adquiridos por el consenso de los ciudadanos. Entonces, ¿qué nos dice Maquiavelo respecto a los principados que son adquiridos por virtud? Cuando esto ocurre, es cuando se presenta un príncipe que tiene cierta capacidad personal para poder dominar los acontecimientos y poder forzar las situaciones a su antojo y a su acomodo. Entonces estamos en presencia de un príncipe apto, capaz, de un príncipe que generalmente llega al poder o se hace con el Estado a través de las armas. Pero aquí depende de esa capacidad bélica, de la virtud del príncipe para hacerse con el Estado. Por su parte, los estados por fortuna son aquellos que, como tal, el curso de los acontecimientos o el curso de los eventos tiene que ver más con el azar y con la fortuna, es decir, que no media la voluntad del ser humano. Es cuando un príncipe llega al poder a través de la suerte, a través del azar. Y pues nosotros nos preguntamos, y pues a lo largo de la historia, ¿cómo se puede ejemplificar esto? ¿Cuántas veces se ha dado que un príncipe llegue al poder por la pura suerte? Entonces yo me atrevería a dar un ejemplo que entre el siglo VIII y X, en lo que hoy es el territorio francés, pues llegó al poder una dinastía, eso estamos hablando de la Edad Media, una dinastía que se denominó como la dinastía carolingia. Y resulta y pasa de que esta dinastía carolingia llegó al poder gracias a que, primero que todo, el señor Carlos Martel, que era la cabeza de esa familia, era el mayordomo de los reyes, que en ese entonces eran los reyes merovingios. Y por cuestiones políticas, por estrategias y por temas de las armas que todo, los merovingios fueron derrocados y quienes quedaron en el poder fueron los mayordomos de palacio, es decir, el señor Carlos Martel y su familia, instaurando entonces lo que se denominó como la dinastía carolingia, que más adelante crearían el famoso imperio carolingio con Carlomagno. Entonces ahí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se llega a ser un príncipe a través de la suerte, a través de la fortuna. Y pues un ejemplo de cómo se llega a ser un príncipe a través de la virtud, pues es la conquista y la guerra que se ha presentado a lo largo de la historia entre diversos reinos y estados y que propician el levantamiento de uno en detrimento del otro. Entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos comprender cómo se llega y cómo es un principado a través de la fortuna. Entonces, otra forma de principado que nos dice Maquiavelo es el principado por maldad, es decir, cuando el príncipe llega a través de la maldad. Y aquí él como tal no entra a estudiar las tipologías de las formas de gobierno en el sentido de que él no nos va a decir si existen principados buenos o malos, a él no le interesa eso. Maquiavelo lo que nos quiere explicar cuando habla del principado por maldad es que existen diversas formas de adquirir el poder. En este caso, cuando se llega a través de la maldad, significa que el gobernante ejerce como si fuera un tirano. Es decir,
que llega al poder a través de la perversidad y del delito. Entonces, como tal, es un tirano quien llega al poder. Pero Maquiavelo dice, listo, si bien es cierto, adquirió el gobierno de un estado a través de la perversidad, pues este tirano puede legitimarse con el paso del tiempo. Primero, si realiza una buena labor, si ejerce bien el poder y pues procura el bienestar de sus súbditos. Eso por un lado. Pero lo más importante para Maquiavelo es que esa legitimación únicamente se puede lograr si el gobernante logra mantenerse en el poder. Porque Maquiavelo aquí como tal no va a ejercer un juicio moral o no va a tener ningún tipo de reproche respecto al tirano o respecto a los gobernantes que utilizan la fuerza y la violencia en el poder. Maquiavelo dice que eso no va a importar. Lo que va a interesar en sí es que el gobernante logre conservar el poder. O sea que el éxito en la política Maquiavelo es no perder el poder, mantenerse en el gobierno sin importar los medios que se utilicen para llegar al fin. De ahí esa famosa frase que resulta de todo ese pensamiento de Maquiavelo que dice: el fin justifica los medios. Es que no importa tanto como tal lo que tenga que hacer el príncipe para mantenerse en el poder. Lo importante es que lo conserve. Eso es lo que nos viene a decir Maquiavelo. Y por eso él viene a considerar que dentro de la categoría de ese éxito del buen gobernante, pues Maquiavelo viene a distinguir el buen tirano del mal tirano. Entonces, en ese sentido, ¿de qué depende de que se sea buen tirano o mal tirano? Depende del bien o del mal uso que se hace de la perversidad. ¿Qué significa eso? Es decir, que esa perversidad puede ser bien empleada, según el pensamiento de Maquiavelo. Y podemos explicarlo con la siguiente cita textual, que me permito leerles, comillas. Maquiavelo menciona que las crueldades se pueden emplear bien cuando se aplican de una sola vez por absoluta necesidad de asegurarse, y cuando se insiste en ellas. Pero por el contrario, se trata de que las primeras se vuelvan todo lo beneficiosas para los súbditos. Mal empleadas son las que, aunque poco graves al principio, con el tiempo antes crecen que se extinguen. Es decir, que Maquiavelo, así como mencionábamos anteriormente, dice que no importa que el gobernante utilice la perversidad para mantenerse en el poder, pero que estas perversidades solamente deben utilizarse para eso y por una sola y única vez. Y esos medios que utilice el gobernante, esas estrategias, esas acciones a las cuales se ve abocado, deben ser beneficiosas para la población en general. Pero si el gobernante utiliza la perversidad por el simple capricho, por la sola arbitrariedad, entonces este tipo de acciones o este tipo de comportamiento poco a poco se van a ir agrandando y se van a ir agravando con el tiempo. Entonces ya no van a ser beneficiosas para los súbditos, sino que se va a generar un mal mayor. Entonces estaríamos en presencia de un tirano que no le importa el bienestar de sus súbditos, y lo único que le importa es saciar sus ansias de riqueza, de gloria y de poder. Entonces, por eso es que salta a relucir el famoso dicho de Maquiavelo que dice: el fin justifica los medios. Y es que en últimas el príncipe debe mantener el poder, sí, pero puede utilizar también medios coercitivos, puede utilizar la fuerza, puede utilizar la maldad, pero hasta cierto límite, con ciertas proporciones. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender con el principado que se adquiere a través de la maldad.